Yo lo había trabajado en un trabajo de investigación con el cual obtuve no la tesis de Derecho de la Empresa, como lo ha dicho el presentador, sino como la maestría en Gestión Pública, en la cual he tratado de equiparar lo que viene a ser el sistema administrativo con el sistema de administración de justicia. Miren, en un sistema administrativo cualquiera existen los funcionarios, los servidores, los empleados públicos. Y todo funcionario se debe a una comunidad, a la ciudadanía, a la población, a las necesidades que tiene el pueblo. Si el ciudadano tiene necesidad de agua, los funcionarios tienen que proveerla a través de procesos en los cuales se van a organizar a través de instituciones para darle un producto. Es decir, tienen necesidad de agua, los funcionarios que trabajan en las empresas prestadoras del servicio de agua se van a organizar a través de procesos y van a dar este producto que es el agua, o el servicio de agua potable. Y ello va a traer consigo resultados positivos porque la ciudadanía se va a sentir satisfecha que están cumpliendo precisamente con lo que ellos demandan. Este es el círculo de un sistema administrativo por gestión de resultados. Pero el sistema de administración de justicia penal yo también considero de que puede ser aplicable, y me explico cómo. Primero porque cualquiera de nosotros saliendo el día de hoy de este auditorio a la calle puede sufrir un crimen, es decir, podemos ser víctimas de un delito, ya sea como agraviado, ya sea que a una persona luego es imputada o sindicada como autor de un crimen. Y para ello tienen que haber funcionarios públicos que atiendan esta situación, esta necesidad, esta demanda precisamente de una respuesta frente al crimen, ya sea la policía en primer orden, la fiscalía o un juez. Y estos funcionarios se van a tener que organizar en lo que se conoce como el proceso penal a través de un procedimiento en donde se va a respetar los derechos y las garantías. Y el producto, miren ustedes señores, el producto va a ser finalmente una condena o una absolución. Ahora está bien que eso tiene que traducirse en un valor, que es alcanzar justicia, porque si ese ciudadano que ha sido sindicado o ese agraviado que ha sido víctima del delito no siente que la resolución o el producto de ese proceso le ha permitido alcanzar o llegar al valor justicia, no hemos podido satisfacer toda esta cadena de procesos. Bien, y acá viene un punto a debate y que no es para discrepar con los señores abogados, defensores que cumplen un rol muy importante. Pero ¿cuál es el resultado que busca el abogado defensor? Es algo que a mí me llevó a realizar este trabajo de investigación, basado en lo que es la gestión de resultados. ¿Cuál es el resultado que busca el abogado defensor? Miren, este es el escenario el esquema del proceso penal como lo he planteado. El abogado defensor va a buscar la materialización de este valor justicia, o el abogado va a centrar su actividad en el producto del proceso, en lograr una resolución judicial favorable a sus intereses. Si esa resolución, ese producto, tal como lo estoy planteando, es mi punto de vista, es una absolución y esta se equipara o se traduce en lo que es el valor justicia, bienvenido sea. Sí, pues lamentablemente el procesado no habían pruebas y lamentablemente se condujo el proceso penal y se lo absolvió precisamente por insuficiencia. Pero ¿qué sucede si hubo una mala actividad, un mal desempeño de la Fiscalía? Y lamentablemente el juez se ve impedido de establecer una decisión condenatoria. Y el abogado logra su producto, lo que fue en busca de, es decir, la absolución. Esa decisión, ese producto, ese resultado, lamentablemente no es justo, pero al abogado no le interesa. El abogado lo que va a buscar es precisamente el primer producto como lo he presentado. Entonces, esta es la diferencia con un fiscal. ¿Cuál es lo que va a buscar o va a perseguir el fiscal? Eso yo lo dejo en pregunta. Bien, y entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál es el método que tenemos para resolver precisamente el conflicto producido por el delito? Miren,
estoy corriendo. Los distintos sistemas procesales: acusatorio, convencer o persuadir; inquisitivo, buscar la verdad histórica; mixto, verdad procesal. ¿Por qué me he centrado acá? Porque no podemos definir nuestro sistema procesal hasta ahora. Algunos nos van a decir un acusatorio garantista, algunos nos van a decir un acusatorio adversarial, otros tienen otra denominación. La pregunta es, ¿qué método están utilizando para resolver el conflicto? ¿La persuasión o buscar la verdad procesal? ¿Por qué lo digo esto? Porque hay algunos que nos van a plantear que somos un acusatorio adversarial. Claro, de adversarios. Citando a Binder, deberíamos llegar a ese modelo o deberíamos evolucionar, como se quiso intentar al inicio de la reforma procesal penal, por lo menos en el Distrito Judicial de La Libertad, en donde yo me desempeñé al inicio en el año 2006. Les puedo traer a colación la resolución 6 del 20 de octubre del 2008 por el delito de conducción en estado de ebriedad, en donde el juez de la investigación preparatoria indica que para que los actos de investigación con un dosaje etílico puedan convertirse en actos de prueba, dice el juez, debe realizarse en un estado de defensión y contradicción. ¿Y cómo considera el juez que debe ser esa defensión y contradicción? El juez dice, con la previa información materializada en la lectura de derechos por el fiscal o policía que dirige la diligencia de intervención corporal, es decir, la extracción de sangre. Es decir, el juez le está diciendo al fiscal o al policía, mira, si no le lee sus derechos a la persona que ha consumido, ingerido una sustancia alcohólica, no podría valorar ese dosaje etílico. Ese pensamiento tenía respaldo en la doctrina inicialmente, porque, por ejemplo, el maestro Neira Flores indicaba que, claro, la contradicción significa que la defensa tiene que hacer todo lo posible por falsear la actividad que realice el órgano persecutor. ¿Por qué lo digo? Página 113. Si el examen de la prueba no se realiza, sino que ha sido obtenido unilateralmente por la parte interesada, ¿quién es la parte interesada que participe en un dosaje? Por ejemplo, el Ministerio Público, sin que nadie la haya examinado, esa información es de baja calidad y no ofrece garantías de fidelidad. Repito, página 113. Es por eso que, bueno, se justificaba que en algunos distritos judiciales, por ejemplo, que en el análisis químico de la droga, en los reconocimientos fotográficos donde la víctima se presentaba donde la fiscalía a denunciar el hecho y no tenía conocimiento de quién había sido su agresor, en los allanamientos, en las incautaciones, cuando se debía actuar de manera sorpresiva, incluso en el acta de entrevista única, que no voy a entrar a tratar ese tema porque tengo una crítica respecto a cómo se está trabajando este tema, se había establecido en varios lugares el pool de defensores públicos, es decir, el fiscal llama a un defensor público para que le pueda dar legalidad a sus actuaciones, aun cuando no tenemos un imputado determinado, no hemos identificado a la persona que ha sido sindicada. Incluso cuando el abogado no desea intervenir porque le dice al fiscal, ¿sabe qué, señor fiscal? Mientras usted no me indique quién es la persona que está imputada de la comisión de un delito, no voy a intervenir. El fiscal agarra y deja constancia en su acta que se comunicó con el defensor público sobre la materialización de la diligencia o que ésta se va a realizar y que puso en conocimiento del abogado defensor. Hay una entrevista que me pareció bastante interesante en donde el entrevistador le pregunta a este jurista lo siguiente: actualmente en el Perú se está implementando el nuevo modelo procesal con tendencia adversarial en la que prima la oralidad. En ese sentido, resulta que los que tienen mayor capacidad económica contratan a los mejores abogados que tienen mayor capacidad argumentativa, retórica, por lo cual convencen sin que les asiste muchas veces la razón. Pregunta: ¿eso le parece alcanzar una adecuada justicia? Quien responde es Manuel Atienza. Y él dice, no, pues naturalmente que no, respecto al sistema contradictorio, la oralidad, lo que se ha ido formando en Latinoamérica es un mito.
Si uno piensa en el modelo de justicia penal de Estados Unidos, francamente está bastante lejos de servir como modelo. Yo diría que la justicia penal en los Estados Unidos tiene poco de justicia, ya que en muchísimos aspectos es sumamente brutal, desigualitaria, etc. ¿Y cuántos no nos hemos capacitado en organizaciones las cuales tienen un patrocinio de intereses norteamericanos? Entonces, somos un acusatorio semiadversarial. Miren, nos estamos olvidando que el fiscal tiene un deber de objetividad y que el Tribunal Constitucional en la sentencia 3245-2010 del 13 de octubre del 2010 indicaba que la actividad del fiscal parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público. Esta es una presunción juris tantum, por lo tanto, tiene que ser desvirtuada por la defensa. Es la defensa que le tiene que decir al fiscal: oye, obraste mal. Tiene que denunciar al fiscal ante el juez sobre la arbitrariedad que está actuando. Si no lo realiza, se entiende que los actos que está realizando el fiscal son constitucionales y legales. Y miren, resoluciones contradictorias que ocurrieron en La Libertad precisamente en el año 2008. En la Sala Penal de Apelaciones, esta resolución del 30 de junio del 2008, la toma de huellas dactilares del imputado se llevó sin la presencia del representante del Ministerio Público, pero sí se llevó con el abogado defensor. Sin embargo, la Sala indica de que no se puede dar legitimidad a la referida diligencia porque quien no estuvo en ese acto era el representante del Ministerio Público. Y lo que sucedió en la ciudad de Moquegua, donde tuve la oportunidad también de elaborar, ya nos marca más o menos el sentido de lo que quiero exponerles. Es la resolución 2 del 5 de julio del año 2010, en el expediente 139-2010, en donde señala la Sala: el Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado. El fiscal puede hacerlo aun cuando no le afecte directamente, ello atendiendo a su calidad de defensor de la legalidad y defensor de los derechos del ciudadano. Claro, el juez me dio la razón, no le dio la razón a la otra parte, pero lamentablemente la decisión del juez está inmotivada, no tiene una debida motivación y está afectando el debido proceso. Por lo tanto, considero que esta decisión sí afecta a la persona que está siendo investigada y por lo tanto, como defensor de la legalidad, defensor de los derechos del ciudadano, interpongo un recurso de apelación, incluso en contra de mi propia pretensión. No lo digo yo, lo estableció la Sala Penal de Apelaciones el 5 de julio del año 2010. Claro, el derecho comparado nos va a decir, como lo citan los chilenos María Inés Jorvis Lenón y Julio López Masle, esta es una ficción típicamente inquisitiva, el de establecer una tarea neutral y objetiva e imparcial del Ministerio Público, porque no se puede pedir a quien tiene que establecer el delito y la responsabilidad penal también que pueda valer a favor del imputado. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta: ¿somos o no un sistema adversarial? Y les pongo a la vista esta imagen, bastante recordada por lo visto. Expediente 4134, 2015, del 20 de diciembre de 2015, es un delito de violencia contra la autoridad, en donde se aprueba el acuerdo de terminación anticipada que llega el Ministerio Público con la defensa y por el cual le imponen a la ciudadana 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad. 20 de diciembre de 2015. El 23 de diciembre de 2015, 3 días después, el juez tiene que resolver un pedido de nulidad de la propia persona que se había acogido a la terminación anticipada. Y dentro de los fundamentos que señala, y que los he recogido en la parte pertinente de esta resolución, en el fundamento primero, es que esta persona se le ha hecho aceptar la responsabilidad absoluta de los cargos, sin tener en cuenta que había sido asesorada ineficazmente por su anterior abogado defensor, que
no tenía conocimiento y destreza de la materia, lo que conllevó a una afectación del ejercicio de su derecho de defensa y al debido proceso. ¿Qué resuelve el juez? El juez en el considerando sexto dice, mire, señor solicitante, en el desarrollo de la audiencia se llevó a cabo en estricto cumplimiento a lo establecido en la norma adjetiva antecitada, se refiere a la terminación anticipada, observando el desarrollo de la diligencia de los principios procesales que rigen el modelo procesal acusatorio adversarial. Pregunto, un juez que está observando a la persona que se está acogiendo al proceso o al procedimiento de la terminación anticipada, puede, a pesar de ese consenso que ha llegado con la Fiscalía, oponerse. Pregunto, ¿pudo esta materia o este hecho ser materia de debate en un probatorio, en un juzgamiento, en donde la persona acusada por la Fiscalía diga o señale que en efecto tuvo esa reacción producto de que tenía un problema, digo yo, simplemente estoy suponiendo, de un tema nervioso, producto precisamente que había sido víctima de algún tipo de abuso policial anterior, que ante un nivel de inseguridad que se vive en la ciudad de Lima, tuvo una reacción y probablemente el abogado defensor plantear un tipo de causal de justificación incompleta para por lo menos lograr una pena atenuada en un juzgamiento. Bien, la Corte Suprema al respecto nos señala que sí somos un sistema acusatorio adversarial, pero quiero que analicemos si esto trajo algún tipo de consecuencia, es decir, la falta de definición. Claro que sí, Pedro Angulo Arana, el doctor Pedro Angulo Arana, en su libro El caso penal dice, miren, que esta falta de definición de qué clase de sistema procesal nos estamos desarrollando con esta reforma procesal ha traído consecuencias a los ciudadanos que han pagado un alto precio a partir de las interpretaciones normativas realizadas por quienes por esa vía pretendieron instaurar un modelo que se imaginaba perfecto. Está refiriéndose a los primeros distritos judiciales en los cuales se aplicó la reforma procesal penal. Porque al inicio de la reforma se hablaba de la confirmatoria de la incautación, que muy bien lo ha expuesto el doctor Tomás Gálvez, en donde, por ejemplo, el 25 de septiembre de 2009, ante el tercer juzgado de investigación preparatoria, se incautaba 10 envoltorios de papel periódico tipo quete, 12 bolsitas transparentes, 11 cajetillas de cigarro, y las cuales, como no se confirmaba a tiempo, se tenía que devolver. Vino el acuerdo plenario y estableció que eso simplemente genera algún tipo de responsabilidad administrativa, y en efecto el 3 de octubre del 2007, por ejemplo en la segunda sala penal de apelaciones en Lima, ya se estableció que la presentación tardía del requerimiento de confirmatoria solo acarrea responsabilidad administrativa del fiscal encargado. ¿Interesa conocer el sistema procesal? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque este es mi tema, señores. ¿Qué métodos se está utilizando para resolver actualmente el conflicto penal? ¿La persuasión o la búsqueda de la verdad procesal? Porque si es la persuasión, oiga, un fiscal o un abogado se presenta en cualquier tribunal y con una buena oratoria o retórica debería convencer a quien va a juzgar. Fermín Canteros, un autor paraguayo, dice: ¿a usted le parece que el juez le da la victoria a una persona en la sentencia como premio a su mejor capacidad económica o a la habilidad, destreza o inteligencia de su abogado, y le quita la razón a quien por pobre o porque no tuvo una asistencia letrada adecuada, sea porque el abogado era un joven inexperto, porque no estaba tan capacitado como el abogado de la contraparte, no puede ejercer los recursos? En contraposición, la verdad procesal, y Fermín Canteros también lo dice, oiga, si el juez va en busca de la verdad,
entonces tiene interés en el resultado del litigio. Y si tiene interés, pierde la imparcialidad. Si pierde la imparcialidad, no hay proceso. Si no hay proceso, no puede haber sentencia. Consecuentemente, tampoco puede haber condena. La Corte Suprema, al respecto, también nos señala que, al ser un modelo eurocontinental, lo que debe primar es la búsqueda, precisamente, de la verdad. Y en efecto, en la apelación 1-2013 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del 25 de julio del 2014, se habla sobre la prueba de oficio. Entonces, cuando hablamos de la prueba de oficio, estamos hablando de un esclarecimiento de la verdad. ¿Interesa conocer el sistema procesal? Claro, pues, porque este es el proceso, un método de conversación en donde se presenta la tesis, la antítesis, y el juez tiene que buscar la síntesis. Como lo dice Fernando de Traseñí, para dos puede ser verdad, pero si viene un tercero, tiene que establecer cuál es ese punto de vista que cree tener la razón. Y finalmente es el juez, solamente por graficarlo o ponerlo al doctor San Martín, pero él es el juez, el que va a resolver el conflicto producido por el delito, y a él es a quien nos dirigimos. Y si a él nos dirigimos, tenemos que conocer si es garantista o es activista, o mal llamado inquisitivo. Porque conociendo cómo administra el juez el caso o la justicia, podemos determinar cómo actuar en el tribunal. Si es un juez garantista, va a decir esto: si no se llegó a la verdad, o si no llego a la verdad, es porque las partes no realizaron adecuada y oportunamente sus alegaciones. No efectuaron la pertinente actividad probatoria al respecto. Él es Fermín Canteros. Dice: el juez no debe preocuparse por la verdad, por cuanto la demostración de los hechos en el debate le corresponde a las partes en la medida de su interés y no la de él. Neira Flores, en su libro, dice: en efecto, el juez no debe salir en busca de la prueba, como sucedía en el Código de Procedimientos de 1940, porque con ello pierde imparcialidad. El activismo, ¿qué dice al respecto? La eficiencia del proceso significa que el juez ha encontrado la verdad, aun cuando una de las partes no haya colaborado en su búsqueda o haya intentado que no se alcance, ya que con esa verdad se podrá hacer justicia en el caso concreto. Y Pedro Angulo Arana, en su libro, página 41, concuerda con esta posición porque indica que precisamente hay algunas expresiones en el desarrollo del proceso, como el juramento a los testigos y a los peritos, que nos hacen inferir que el fin del proceso es la búsqueda de la verdad. Claro, la doctrina extranjera, Alvarado de Belloso, nos indica de que no. Estos puntos de vista deforman el acusatorio porque dan órdenes de cómo debería el fiscal investigar. Voy a plantear algunos ejemplos y con eso cierro. Ejemplos: el juez no interviene. Este es un caso, digamos, simulado de una denuncia que existió. Obviamente las personas no corresponden a aquellas que intervinieron en el mismo, ¿no? El 10 de marzo de 2013 se denuncia que el técnico Núñez había solicitado 1.000 soles a Natalie, ella viene a ser Natalie, para favorecer a su padre en una investigación que se seguía ante la policía, ¿no? La denuncia fue el 12 de marzo del 2013. Cuando se presentó Natalie ante la fiscalía y se le preguntó quién le había solicitado el dinero, ella da la descripción del policía y ella indica: mire, el policía que me pidió es el técnico Núñez, es blancón, alto, canoso y agarrado. Él viene a ser, digamos, el técnico Núñez. Y en el juicio oral, meses después, el 20 de marzo de 2014, el abogado en el contraexamen le pregunta: testigo,
¿denunció usted este hecho ante el Ministerio Público? Ella responde que sí. ¿Dio usted las características físicas del policía que le pidió el dinero? Ella dijo que sí. Y teniéndolo al sujeto, meses después, ya en su delante, el abogado defensor le pregunta, ¿puede usted describirlo? Y ella, obviamente, viéndolo en ese momento, dice que sí, y comienza con la descripción física de la persona que tiene adelante. Sí, es de tez trigueño, canoso, un poco narizo. Consecuencia lógica, el primer juzgado unipersonal de Lima, el 30 de mayo del 2014, resuelve absolver al procesado Técnico Núñez. ¿Qué no se hizo para el esclarecimiento del caso y la búsqueda de la verdad? El fiscal pudo, a través de un redirecto, preguntarle por qué en la declaración brindada ante la fiscalía o en la denuncia señaló una característica y en este momento otra. ¿Pudo el fiscal haber hecho un mejor ejercicio para señalar que el juez no solamente se tiene que vincular por una descripción física, sino que también hay otros indicios que le permiten establecer la responsabilidad, por ejemplo, la irregularidad en el trámite policial? ¿Pudo el juez intervenir tal vez alguna pregunta de oficio al ver la ineficiencia del fiscal en la intervención e indicar a la testigo por qué usted está dando una versión distinta? Y probablemente en un alegato de clausura el fiscal pudo haber citado a la posición de Daniel Schachter, que es un psicólogo reconocido, que indica: los recuerdos no son réplicas de acontecimientos en sí, la persona tiene una memoria que puede ser manipulada y al momento de prestar la denuncia tiene una carga emotiva producto de que se siente amenazada, se siente agredida y puede dar una descripción, la cual al momento del juzgamiento, luego de pasados meses y con el asesoramiento de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, la persona se siente segura, tranquila y puede en efecto señalar que esa fue la persona que había cometido el hecho. Pero hay casos en los cuales el juez sí interviene. Por ejemplo, el 5 de agosto del 2015, la primera sala penal de apelaciones indicó que se tiene que utilizar la prueba de oficio, por ejemplo, para hacer una pericia oficial que no se realizó en la investigación preparatoria, para determinar el perjuicio respecto a los mantenimientos correctivos de 10 vehículos que se determinaba o se evidenciaba un perjuicio causado. La norma procesal penal señala en distintos aspectos cuál puede ser la intervención del juez para el esclarecimiento de la verdad. Y esta es una noticia que estábamos conversando con el doctor Gálvez antes, ¿no? La intervención que tiene el juez en el proceso. Salió jueza, pide cambio de fiscal en juicio al exgobernador César Álvarez. ¿Y cuáles fueron los fundamentos de la magistrada, que es una magistrada bastante correcta, reconocida en el sistema anticorrupción? Es la resolución 8 del 6 de abril de 2018. Dice: en relación al rol del operador fiscal en este juicio, que se ha puesto de manifiesto al interrogar al acusado Álvarez Aguilar, la judicatura ha hecho advertencia de preguntas descriptivas, técnicas, de las cuales se han acogido las objeciones. Pese a nuestra advertencia, se han hecho preguntas que hacen dudar del rol del acusador. ¿Cómo? ¿Ha recibido algún beneficio por la obra? ¿Cuánto se benefició a la región Ancash con las prestaciones? Oiga, puede ser probable que el fiscal esté en una actitud pasiva porque probablemente, digo yo, considera que con la prueba personal, a través testimonial, puede hacer con la prueba documental o con la prueba pericial, tiene su caso ganado. Pero, digo yo, ¿esta intervención del juez al excluir al fiscal no perjudica también a la defensa? Porque la defensa estaba esperando precisamente esta actuación del fiscal precisamente para tener un caso favorable a sus intereses. Pero no, el juez considera que tiene que intervenir en el proceso porque es un juez que tiene que ser activo para el proceso. Claro, vuelvo a repetir, la doctrina extranjera nos dice no, y que en el mundo del derecho
se ha instalado un debate acerca de las diferencias existentes entre los denominados activismo judicial y garantismo procesal. ¿Al juez garantista le interesa o no llegar a la verdad? Este caso del 7 de julio de 2015 fue similar al que les he comentado. Un ciudadano al cual le solicitan dinero, cuyo nivel educativo es bajo, va a un juzgamiento después de algunos meses y al momento de tener que sindicar a cuál de los dos acusados le había entregado dinero, termina sindicando al que no era y por lo tanto lo absuelve. ¿Al juez activista le interesa llegar a la verdad? Sí, y lo vemos cuando precisamente el juez tiene una intervención incluyendo la prueba complementaria, en este caso del expediente 78-2011, el 13 de mayo del 2015, que tiene incidencia a favor de la tesis de la defensa. Bueno, ya para concluir, ¿quién debe decir la verdad? ¿El fiscal o la defensa? El fiscal, Javier Jiménez Martínez, dice, desde el punto de vista del Ministerio Público, la teoría del caso son hechos subsumibles dentro del tipo penal y que además se tiene buena prueba. A ver, ¿qué nos dice la defensa? César Igacil Silva dice al abogado, no le interesa tanto la verdad de los hechos ni la justicia del caso. Francisco Carneluti, en su libro Las miserias del proceso penal, ¿qué nos dice? Pero es que el defensor no tiene que ser imparcial y no debe serlo. Porque su parcialidad es precisamente el precio que se debe obtener para pagar la imparcialidad del juez. Yo creo que con eso, disculpen, he corrido, quería ya dar por terminada mi presentación. Muy amable, gracias. ¿Habrá una pregunta? Sí. Ya, a ver un momentito. Doctor, buenas noches. Muy interesante su disertación y sobre todo el esquema que me llamó la atención. Es un enfoque bastante interesante y también particular que me invita más a la reflexión. Sobre eso quería también hacerle dos preguntas. Usted señaló que, según el esquema, trasladando los conceptos de la gestión pública por resultado al proceso penal, hay una cadena de actividades que deben cumplir los funcionarios. En esa secuencia, usted vincula el producto, que sería la sentencia condenatoria absolutoria, y luego la justicia, ¿no? Según ese esquema, ¿cuál sería la ubicación o el valor que tendrían ya en relación al proceso penal las decisiones de abstención de investigación, las resoluciones que suponen composición de conflicto? Estoy pensando en los principios de oportunidad, de acuerdos reparatorios, que incluso se pueden adoptar al interior del proceso. No suponen en ningún caso una sentencia absolutoria ni condenatoria, pero sí pueden favorecer administrar justicia. En ese caso, ¿cuál sería la ubicación de ese tipo de pronunciamientos? El otro punto está en relación al concepto de justicia que finalmente usted maneja. Hace una equivalencia entre lo que busca el abogado defensor, la absolución, que sea esta lograda de manera justa, entre comillas, o no, el abogado defensor siempre va a buscar la absolución, según lo que le entendí en la exposición. ¿Cómo se graficarían los casos en donde, digamos, dentro de la teoría del caso, el abogado defensor busca no necesariamente una absolución, pero sí obtener una pena más benigna para el patrocinado? Y frente a esto, ¿cómo es que se equipararía, digamos, el interés del abogado en conseguir esta justicia frente al interés del fiscal, que por lo que usted también señaló, el fiscal está obligado al deber de objetividad, están prácticamente en situaciones distintas? ¿Cómo es que podría equipararse ambos roles del abogado y del fiscal dentro de un concepto de justicia? Bueno, es algo que nos puede dar algunas luces sobre ese tema. Claro, siempre, por eso lo había anunciado, es un tema polémico. Esto yo lo presenté precisamente para optar el título de magíster en gestión pública.
y precisamente es más difícil ver a un magistrado, juez o fiscal entrando en estos campos de la administración o la gestión, y entonces traté, ¿no?, digamos, de hacer una equivalencia entre lo que es un sistema de administración en general, como lo que he planteado, con lo que es nuestro sistema de administración de justicia, que finalmente lo que va a buscar el ciudadano es justicia. ¿Cómo lo puede interpretar? ¿Cómo podamos brindarle ese valor, ya sea resarciéndolo, ya sea absolviendo al declarando al culpable, absolviendo a quien no tiene responsabilidad? Claro, tú ya me pones a un nivel, digamos, en el cual yo tendría que indicarte qué pasaría, por ejemplo, cuando hay una decisión de principio de oportunidad, cuando hay no sé, un sobreseimiento, cuando hay un acuerdo reparatorio. Finalmente ya serían otras categorías, pero lo que a mí me interesa es precisamente cuál es el producto por el cual tú en esa relación le estás otorgando al ciudadano. Claro está, yo simplemente, a manera de polemizar, y siempre planteando, porque un trabajo de investigación es eso, precisamente plantear tesis, yo desarrollo esa cadena y le digo a mis evaluadores, ¿cuál es lo que estamos buscando? Justicia. Bien, la pregunta es, ¿un abogado defensor busca eso finalmente? Bueno, Carneluti indica de que no es, o sea, busquemos, él dice, parcialidad.